¿Sí se ve? No. Bueno, yo no lo veo. Ay. Solo se ven todos los documentos. ¿Ya? Sí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, adelante. Okay. Nosotros nos tocó síndromes pleuropulmonares, nada más que antes de eso vamos a empezar con los ruidos respiratorios. Los ruidos respiratorios son producidos por estructuras de los pulmones durante la respiración y estos se pueden escuchar mediante la auscultación. Se puede escuchar una normalidad, disminución, ausencia o una anormalidad de los ruidos. El ruido respiratorio normal es el que está compuesto por dos componentes, el laringotraqueal, que también se denomina soplo glótico, que es un ruido soplante de tonalidad elevada que se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración a nivel de la laringe, la tráquea y el esternón. Y el segundo es el murmullo vesicular, que se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared torácica. Se escucha con mayor claridad en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Se escucha también como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Los soplos son de 4 tipos. El primero es el tubario, es una percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax y se escucha en los casos en el que el tejido pulmonar es homogéneo.
como cuando hay una neumonía y los bronquios están permeables. El cavitario es una modificación del tubario porque hay una cavidad rodeada de tejido pulmonar condensado, y este ocurre porque la cavidad sirve como una cámara de resonancia. El anfórico es poco intenso con resonancia metálica. En ocasiones solo se escucha haciendo al paciente toser o con respiraciones profundas. Puede auscultarse en casos de neumotórax espontáneo a tensión. Y por último, el pleurítico, que es un soplo tubárico modificado, preferentemente expiratorio, y se escucha más claramente en la zona en la que el pulmón está rechazado, entre la columna vertebral y la escápula. Los estertores son el traqueal, que ocurre por la presencia de secreciones en la laringe, tráquea o bronquios gruesos y que el paciente no puede expulsar. Y los roncantes, que se pueden producir por la presencia de moco espeso o por la disminución de la luz, por la contracción del músculo bronquial y edema de la mucosa. Y por último, los silbantes y piantes se presentan por la obstrucción de bronquios de pequeño calibre y se distinguen por su tonalidad aguda. También están los crepitantes, que se auscultan al final de la inspiración y son consecuencia de la distensión de los alvéolos, que están llenos de material fibrinoide y leucocitario. Este material se despega de sus paredes y su sonido es semejante al que se escucha cuando se frota un mechón de cabello cerca del oído. Los subcrepitantes se auscultan a lo largo de todo el ciclo respiratorio y se modifican con la tos. Y ahora sí, por último, está el frote pleural, que se ocasiona por el roce de las hojas pleurales por la presencia de un proceso inflamatorio, habitualmente al final de la inspiración, y no se propagan, y en donde se escucha mejor es en las regiones subescapulares. La resonancia vocal, esta se explora cuando el sujeto habla y repite palabras con muchas consonantes. En el sujeto normal la sensación sonora es poco intensa y confusa, lo que no permite identificar las sílabas. Esta se conoce como broncofonía fisiológica. Está la broncofonía, que la voz llega al oído con mayor intensidad y resonancia que en condiciones normales. Se encuentra en zonas de condensación pulmonar. La pectoriloquia, que se encuentra en las zonas de condensación, pero a diferencia de la broncofonía, en esta las palabras se reconocen con claridad. Y la egofonía, que es la modificación de la voz transmitida, que se escucha estridente, aguda y con un carácter tembloroso. Es característica de la pleuritis y se escucha en el borde de los derrames. Esta es una tablita que pues prácticamente la parte de arriba muestra los síndromes pulmonares y los pleurales, y por la parte lateral izquierda tenemos la exploración física. En el síndrome de condensación podemos inspeccionar, tenemos en la inspección estática que los movimientos respiratorios son bajos, al igual que la telectasia, el cavitario, la rarefacción, en el derrame y en el neumotórax. En la inspección dinámica, todos los síndromes son iguales con referente a la amplexación y la amplexión, solo que en la telectasia, el derrame y el neumotórax es con el hemitórax afectado. En la palpación podemos ver que los movimientos respiratorios y la transmisión de las vibraciones vocales está disminuido y elevado en la condensación. En la telectasia, cavitario, rarefacción y derrame, ambos tenemos disminuidos, y en el neumotórax se encuentra igual que sin la condensación. En la percusión podemos encontrar que la condensación es mate, en la telectasia es mate o submate, el cavitario es hiperclaro, localizado, en el síndrome de rarefacción está hipersonoro, en el derrame es mate con hemitórax afectado, y en el neumotórax está hipersonoro con igual el hemitórax afectado. En la auscultación
Nada más se diferencia en el síndrome de condensación la transmisión de las vibraciones vocales y los ruidos respiratorios están elevados, en los demás están disminuidos. Los soplos en el síndrome de condensación lo encontramos como tubario cavitario, en el derrame como frote y en el neumotórax como anfórico. Los estertores en el síndrome de condensación están roncantes, en el de rarefacción crepitantes o roncantes. Y por último, el signo de pectoriloquia, en el síndrome de condensación está como áfona, y en el derrame, áfona en el borde del derrame. Ahora sí, los síndromes de la patología pulmonar son el síndrome de condensación, como ya se mencionó, ¿verdad? De la rarefacción, atelectasia, pulmonar cavitario, de derrame pleural y de hidrotórax. El síndrome de condensación tenemos que es todo proceso que desmitifique el parénquima pulmonar. El aire es reemplazado por otro elemento que ocupa el espacio alveolar. Aquí en esta imagen tenemos en la parte superior derecha un alveolo normal y en la parte inferior derecha un alveolo con líquido que se presenta en la neumonía. La etiología son neumonías, infarto de pulmón, carcinomas, fibrosis pulmonar avanzada, masas, quistes y abscesos. La semiología es disnea, dolor torácico, tos, expectoración, hemoptisis, fiebre, astenia o también se puede presentar asintomático al paciente. En el examen físico tenemos que la respiración va a ser superficial. Se va a existir taquipnea, un tiraje, sudoración o cianosis. Expansión torácica va a estar disminuida, la movilidad diafragmática va a estar disminuida también, va a haber una retracción torácica. En la imagen podemos observar los planos de exploración del tórax. En la palpación se va a presentar con piel caliente, dolor a la compresión, disminución de la expansión y un aumento de las vibraciones vocales. Es prácticamente lo mismo de la tabla. Esta es una imagen de cómo está la forma del tórax normal. En la parte de arriba y en la parte inferior tenemos formas anormales. La percusión tenemos que evaluar la matidez. En la matidez los límites, la forma y la percusión de la columna vertebral, y en la submatidez que haya lesiones pequeñas e interposición de tejido pulmonar sano. La auscultación va a presentar ausencia de murmullo vesicular, soplo brónquico o tubario, estertores crepitantes periféricos, y en la auscultación de la voz se va a presentar como broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. Esta es una imagen de una radiografía de tórax donde se van a apreciar las áreas de condensación. En el síndrome de rarefacción tenemos que es una disminución o distensión permanente del parénquima pulmonar con atrapamiento de aire y ruptura de las paredes alveolares, como podemos ver en estas imágenes. La etiología es la tuberculosis o el enfisema pulmonar, y la semiología se va a presentar con disnea, tos productiva o crónica, una expectoración o una cianosis periférica, también una lesión nasal. El examen físico, en la inspección vamos a ver que tiene un tórax aumentado de volumen, unas costillas horizontales y el ángulo bicostal muy abierto, y la movilidad torácica va a estar escasa o va a ser nula. En la palpación tenemos vibraciones vocales disminuidas, disminución de los movimientos respiratorios y una disminución de la expansión. La percusión, el ruido va a ser hipersonoro, llegando a ser timpánico, y en la auscultación los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, la transmisión de la voz disminuida también en ambos tórax. La inspiración va a ser más corta y se van a poder percibir estertores roncantes, silbantes y piantes al final de la expiración. En ocasiones también se puede auscultar estertores crepitantes. El síndrome de la atelectasia es una reducción volumétrica por absorción del aire alveolar consecutiva a una obstrucción o pérdida del surfactante.
Esta implica un colapso pulmonar en donde el aire alveolar ha sido desplazado o reabsorbido. La etiología es una obstrucción bronquial por tapones mucosos, coágulos, cuerpos extraños, tumores broncogénicos, ya sea benignos o malignos, y compresión extrínseca por adenopatías, tumores extrabronquiales y aneurismas, y también por colapso pulmonar por derrame pleural, neumotórax y toracoplastias. Perdón. En la semiología el paciente va a presentar disnea, dolor torácico, tos, expectoración o también puede ser asintomático. En el examen físico, en la inspección, va a haber una retracción torácica, el tiraje, taquipnea, respiración superficial y una movilidad torácica disminuida. En la palpación va a haber unas vibraciones vocales disminuidas o abolidas y una disminución de la expansión. En la percusión tenemos que evaluar la matidez y la submatidez. En la matidez, como en el síndrome de condensación, tenemos que checar los límites, la forma, la percusión de la columna vertebral, y en la submatidez unas lesiones pequeñas e interposición de tejido pulmonar sano. En la auscultación, la ausencia de murmullo vesicular y de ruidos agregados, y la auscultación de la voz no tiene que presentar ni broncofonía, ni pectoriloquia, ni pectoriloquia. Esta es una imagen, son radiografías, ¿verdad?, de lo de la telectasia, que en la primera imagen superior derecha tenemos un desplazamiento mediastinal, que va a ser la tráquea, se conoce como el signo de raquis desnudo. En la parte inferior izquierda tenemos una retracción del lóbulo superior o también desplazamiento de la cisura. Y en la parte inferior derecha tenemos un tag que determina el segmento afectado y ahí lo está señalando. Bueno, yo voy a hablar de los síndromes pulmonares cavitarios. Bueno, pulmonar cavitario. Se le conoce con el nombre de cavidad pulmonar a una zona definida de pérdida del parénquima, limitada por una pared rellena de líquido o aire. Las lesiones cavitarias son más frecuentes en lo que son la tuberculosis, pues los carcinomas broncogénicos, metástasis, linfomas, abscesos, bullas y etcétera. Las lesiones cavitarias, su mayor parte de estas son secundarias a la presencia de necrosis y a la expulsión de material necrótico por los bronquios. Hay diferentes tipos, que sería de pared fina, gruesa y lesión cavitaria con más adentro. Y pues aquí se muestra una. Se puede ver un absceso pulmonar. Cámbiale, estoy bien. Cámbiale la siguiente. Unas características que pueden haber en las lesiones cavitarias. Se está cambiando. Bueno, sus características, pues es en que en la tuberculosis es la más frecuente. Pueden ser múltiples o de pequeño o gran tamaño, y su localización habitual es en los segmentos apicales de los lóbulos superior y de los lóbulos inferiores. Las bronquiectasias quísticas pueden afectar a uno o más del lóbulo o segmentos pulmonares. Y pues estos son también ejemplos de cavidades que pues muestran. Estas son de pared fina, como trazada, ahí dice como trazada a lápiz. Es un gran quiste broncogénico intrapulmonar izquierdo. Sus síntomas de estas serían la tos, esputo purulento, dolor pleúrico, fiebre y hemoptisis. Cuando la infección es producida por anaerobios, la evolución clínica es prolongada
y algunos pacientes no manifiestan síntomas. En la auscultación se va a escuchar lo que es el soplo cavitario, el gargoteo y la pectoriloquia afona, que pues ya se hablaron de ellas. En el derrame pleural, el síndrome de derrame pleural vendría siendo pues se encuentra en lo que es el espacio pleural, se encuentra entre el pulmón y la pared torácica y normalmente contiene una capa muy fina de líquido que sirve de sistema de acoplamiento. Un derrame pleural se supone un exceso de líquido en el espacio pleural. Pues hay una imagen donde se ve el espacio pleural normal y pues cuando está el derrame se va saliendo. En su etiología, el líquido pleural se acumula cuando su formación sobrepasa a la absorción y en su diagnóstico se debe de comprobar si este es trasudado o exudado. De hecho, aquí hay una tablita ahí que venía en el libro cómo detectar un derrame pleural. Y pues dice que se realiza la toracocéntesis diagnóstica. Hay que medir proteínas y LDH de líquido pleural. Y pues saber lo de que si es exudado o trasudado, y pues mandar a medir glucosa, obtener citología de PF y pues todo eso. Y así. En las causas del trasudado y exudado hay hipoalbulemia severa, albuminemia severa, síndrome nefrótico, glomerulitis, ascitis por cirrosis, sarcoidosis, diálisis peritoneal, posparto, y en el exudado pueden ser las neoplasias, infecciones, neumonías bacterianas, colagenopatías, patología intraabdominal e idiopática. Sus síntomas de sería que el dolor aumenta en la respiración, sería también tos seca persistente, disnea y tropopnea. La semiología de esta en la inspección es el abombamiento del hemitórax, respiración superficial, que es la taquipnea, palpación, sería la diseminación de la expiación, ausencia de las vibraciones vocales, aumento de vibraciones vocales en el límite superior del derrame. En su percusión serían la matidez del límite superior parabólico desplazable, columna mate y triángulo de Broca. En su auscultación sería una ausencia de murmullo vesicular y ruidos agregados, que sería en soplo NE y broncoecografía en el límite superior. Este es un derrame pleural masivo y sus signos radiológicos podrían ser que es la opacidad de un hemitórax, desviación contralateral del corazón y la tráquea, separación de los espacios intercostales, aumento del hemitórax y ausencia del broncograma aéreo. Podría presentar la presencia del derrame pleural izquierdo puede tener significado importante, ya que es importante como en algunas entidades que son la ruptura aórtica traumática o un aneurisma aórtico o rotura esofágica y pancreatitis. Más o menos esto es cuando sería al izquierdo una de las causas. En el hidroneumotórax, sería lo que es una complicación de un neumotórax. Y aquí está su imagen. Cuando además de líquido, es cuando además de líquido hay ingreso de aire a la cavidad pleural con colapso del parénquima pulmonar. En su semiología está lo que es la palpación, sería una disminución
o abolición de las vibraciones vocales en el área afectada con excursión de las bases pulmonares disminuidas. En la percusión sería una hipersonoridad o timpanismo, y en su auscultación sería el murmullo vesicular, abolido o disminuido, sería como silencio auscultatorio, raras veces soplo anfórico. Sus síntomas serían que el dolor aumenta con la respiración, hay tos seca persistente y disnea. En sus causas de esta sería un traumatismo, la introducción de aire por punción directa diagnóstica o extractora de líquido, la presencia de una fístula broncopleural, esta sería secundaria a la presencia de inflamación pulmonar, por formación bacteriana a nivel pleural, en esta sería el gas, y por rotura de lesiones periféricas pulmonares. Su etiología sería espontáneo o traumático, y en el espontáneo serían burbujas subpleurales, enfisema, TBC, asma, infarto pulmonar, quistes congénitos y neumoconiosis. En el traumático sería pues un golpe directo sobre el tórax, heridas punzantes, iatrogénicos, que será la punción subclavia, masaje cardíaco externo, toracocentesis, remoción inadecuada de un tubo de drenaje y asistencia respiratoria mecánica. Y pues otra podría ser del recién nacido. Y esto sería todo. Preguntas de sus compañeros en relación a la clase. ¿Tiene alguna duda o algo? Lo de los síndromes pleuropulmonares tenemos que verlos un poquito más lento, ¿verdad? Porque sí es necesario que se los aprendan bien. De hecho, el curso este es para que sepan algo de neumología, pero que sepan bien integrar todos los síndromes. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Todos? Sí. O sea, cuando un paciente acude a un servicio de hospitalización o de urgencias o consulta con síntomas respiratorios, nosotros los médicos tenemos que buscar intencionadamente en el paciente síndrome pleuropulmonar. Y la única manera de encontrar este síndrome es haciendo una buena exploración física, definitivamente, ¿verdad? Si yo le hago al paciente una completa exploración física que esté compuesta de lo que ustedes ya saben, inspección, palpación, auscultación y percusión, voy a encontrar el síndrome. Pero si omito uno de los pasos, por ejemplo, hay médicos que no percuten, aún pareciera algo no cierto, pero aún hay médicos que no percuten, aún hay médicos que nunca se enseñaron a percutir, hay médicos que nunca se enseñaron a auscultar como debe ser, ¿verdad? Entonces, de hecho, en ocasiones nada más le ponemos al paciente el esteto nada más en el tórax anterior, o sea, no buscamos el tórax posterior, y la parte posterior es la parte más cómoda para checar al paciente, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Y ahí vamos a encontrar pues muchos datos que nos pueden servir para integrar los síndromes pleuropulmonares. Entonces, historia clínica, anamnesis adecuada, exploración física completa, y lo que nos faltaría serían nada más exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete. ¿De gabinete cuáles? Pues la más socorrida es la placa de tórax, que va a ser un tema que tienen que estudiar también. Y si tuviéramos el recurso de pedir un TAC, pues qué mejor, ¿verdad? Para complementar más el estudio. Pero mínimo necesitamos nada más historia clínica, exploración física y una simple teletórax. ¿Sí? Entonces, el primer síndrome que habló fue el de condensación, ¿verdad? Sí. ¿Y ese lo encontramos en qué patología? Principalmente, ¿cuál? Búsquele. Acuérdense que ya
ya tienen que saber, ¿verdad? Que el síndrome de congestión pulmonar lo vamos a encontrar así en la neumonía, que es la patología número 1, ¿no? La neumonía. ¿Quiere que ponga otra vez la presentación? Nada más vamos a hablar ahorita del síndrome de condensación, de la neumonía, y luego después vamos a ir hablando de los demás en las otras clases, pero ahorita nada más el síndrome de condensación, para que se acuerden. Vamos, no para que se acuerden, sino para que no se les olvide. Si quiere, póngala ahí donde tiene la diapositiva, por favor. Ahí está, dice que hay un proceso que densifique o que consolide, ¿verdad? Que haya una consolidación, o sea, que consolide el parénquima pulmonar. Entonces ya ahí el aire va a ser reemplazado por otro elemento. ¿Cuál va a ser ese elemento? Pues todo lo que es fibrina, células, secreciones. O sea, va a ser que el tejido pulmonar se haga sólido. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces ahí ustedes ven que está el alveolo ocupado por un líquido que no debiera de estar ahí, ¿verdad? La que sigue. Síguele. Bueno, eso de los síntomas y signos que acompañan un paciente con neumonía, pues ser muchos. Una respiración no normal, superficial o ruda, una disociación toracoabdominal también. Va a haber tiraje, va a haber en ocasiones utilización de los músculos accesorios de la respiración. Sígale, por favor. Esa es la exploración adecuada del tórax. En la inspección tenemos que buscar cómo está la superficie, si no hay lesiones visibles, si no hay endostosis, exocitosis también, o sea, si no hay abultamientos o hay hundimientos, cómo está la temperatura de la piel, si hay dolor cuando uno palpa, y ahí aprovechamos para hacer y valorar lo que es la ampliación y la amplexación, y en ocasiones ya si tenemos ya nosotros ahí la palma de la mano en el tórax, pues vamos a aprovechar para por el método palpatorio valorar las vibraciones vocales, como hice ahí en su presentación. La que sigue. Bueno, ahí no nos habla del tórax normal, ¿verdad? Es con un diámetro transversal más grande que el anteroposterior, ¿verdad? Ese es el tamaño normal del tórax. Entonces, ahí viene muy bien descrito cómo vamos a percutir, y como vamos a percutir va a ser igual que auscultar, ¿no? De uno, y luego vamos en forma de heces, vamos auscultando y percutiendo hasta llegar a las partes más posteriores y más basales del tórax. Acá en el tórax anterior es un poquito diferente, ¿no? Porque acuérdense que en el tórax anterior pues, está la silueta del corazón, que un poquito no nos permite hacer una adecuada auscultación en relación al tórax posterior. Pero igual la forma es muy parecida, en forma de una S, y es percutiendo y auscultando. La que sigue. Bueno, entonces vamos a decir, le vamos a pedir al paciente que diga 33 para escuchar cómo es la transmisión de la voz desde la parte apical, medial, hasta la parte basal, ¿verdad? Entonces, en el síndrome de auscultación vamos a encontrar
alteraciones o ausencia del murmullo vesicular. Podemos o no encontrar el soplo bronquítico o tubario. Podemos encontrar estertores. Aquí, por ejemplo, se pueden encontrar tanto estertores gruesos, roncantes o estertores crepitantes. Es más común que encontremos estertores crepitantes, porque el crépito nos habla que el alveolo está ocupado, ¿sí? Y a la escrutación de la voz, vamos a escuchar una broncofonía pectoriloquia o una pectoriloquia áfona, que ya la explicó su compañera, la que sigue. Bueno, es una radiografía donde se ven imágenes, opacidades, que nos habla de áreas de condensación pulmonar. Nada más, si puede regresar la diapositiva, por favor. Ok, si yo le pido al paciente que diga 33, ¿cómo van a estar la transmisión de la voz? Es pregunta. Si le pregunto al paciente que diga 33, ¿cómo va a estar la transmisión de la voz? Es pregunta. Mate. ¿Cómo va a estar? Mate, ¿no? Disminuido. Se acuerda que no estoy hablando de percusión, estoy hablando de auscultación. Tengo que valorar la transmisión de la voz. Todavía no entran, ¿no? ¿O sí? No, todavía no. Dice que en 5 minutos entra.
Ya se acabó la hora. Son dos, ¿no? Es hasta las 6. Hoy son 2. Sí. Oh, dale. Oigan, ¿y nos vamos a quedar aquí o nos salimos? Pues aquí quédense, creo. Bueno, Yo ahorita a las 5 me tengo que desconectar porque tengo una clase de onco en enfermería. Entonces, como me toca darla, pues no puedo faltar esta vez. Y aparte que tampoco, son las 2. Sí. Y aparte de que el equipo 3 pues no tiene la presentación hecha todavía. Yo creo que sí, vamos a acabar ahorita temprano. Es la que me encontré, pero le gusta estar arriba de la gente. Memo, ya empezó la clase. Buenas. Escuchamos, doctor. Ok, entonces estábamos hablando del síndrome de condensación, ¿verdad? Les preguntaba que cómo iba a estar la transmisión de la voz. Está disminuida, ¿no? Entraría como pectoriloquia. A ver, Lo que yo estuve leyendo es que se iba a presentar como broncofonía fisiológica. broncofonía fisiológica. ¿Qué más? Miren, ahí, por eso es bien importante este síndrome y lo que decía su compañera al inicio de la presentación, ¿verdad? Que hay una consolidación pulmonar, hay una condensación. El espacio alveolar que está ocupado por aire, ¿verdad? Por oxígeno, pues se convierte en un espacio ocupado por otro material. Y lo que hace la neumonía es que condensa, consolida.
Y aquí hay una pregunta muy importante que son principios básicos de la física, ¿verdad? ¿Quién transmite mejor el sonido? Si el sólido, el aire o el agua. Es pregunta. ¿Quién? El agua, ¿no? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Entonces se encontrarían aumentados los ruidos respiratorios en la condensación pulmonar, ¿no? Sí, pero para encontrar los sonidos aumentados, tenemos que responder esa pregunta, ¿va? ¿Quién transmite mejor el sonido? ¿El líquido? Sólido, líquido o el aire. El aire. ¿Quién más opina? A ver. El sólido. El sólido, muy bien. Dicen que las palabras se las lleva el viento, ¿va? Pues es en los ranchos. Se van las palabras con el aire, ¿va? No, o sea, lo que transmite mejor el sonido es el sólido. A lo mejor a ustedes no les tocó hacer el experimento de la lata con el hilo. ¿O sí les tocó? Yo creo que no les tocó, ¿va? Pues no, ¿va? Entonces, el sólido es el que transmite mejor el sonido. Entonces, en la neumonía se solidifica el parénquima pulmonar, se hace sólido. Entonces, por eso es que en el síndrome de neumonía hay aumento de la transmisión de la voz. Hay una broncofonía, ¿verdad? Los sonidos se hacen más claros, se escuchan mejor. En ocasiones también se le pide al paciente que susurre o que cuchichee y se escucha mejor. O sea, se le pide al paciente que diga algo en voz baja y lo vamos nosotros a auscultar. O sea, se va a escuchar bien el sonido. Entonces, por eso es que en el resto de los síndromes, cuando se ocupan por agua en el derrame o cuando se ocupan por aire en el neumotórax o en el síndrome de rarefacción pulmonar, va a haber una disminución de la voz, va a haber una disminución de la transmisión de la voz. Entonces es una característica que diferencia la neumonía al resto de las patologías. ¿Sí? O sea, sí se entendió bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces en este síndrome va a ser en el único que vamos a encontrar la vibración de la voz o las vibraciones vocales o la transmisión de la voz va a estar aumentada. O mínimo no va a disminuir. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que con esto vemos parte de la clase, porque esta clase se dieron varios síndromes, por eso hay que repasarlos para que se entiendan bien en relación a la fisiopatología, porque si no se entiende bien, se olvida. Entonces, yo no me acuerdo si era aumento o disminución, pero si yo lo entiendo así, se va a captar mejor. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima clase, que ¿cuándo la tenemos? El viernes. Entonces el viernes ya terminamos este tema para repasar el resto de los síndromes y ya vemos la siguiente clase. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces nos vemos. Gracias. Bye, doctor. Dale, adiós.